Buenas noches, mi nombre es Luis de Nilsson Meriño Julio, hago parte del Tecnólogo Construcción en Edificaciones de la ficha 2340867. Hoy les vengo a hablar un poco de nuestro proyecto de la que pertenece a la etapa lectiva. Venimos implementando un software que nos ha facilitado las cantidades y digamos el calcular todo el proceso de planeación y ejecución de un proyecto de construcción. Bueno, una pequeña introducción. La realización de este proyecto se ha venido realizando en diferentes plataformas, las cuales fueron muy útiles ya que nos ayudaron a que nuestro proyecto fuera más exacto como lo fue Project, Excel y AutoCAD. Estas plataformas nos ayudaron a tener exactitud con las diversas actividades de la obra, que es con esto adquirimos conocimiento sobre las cantidades de obra y la ejecución de esta. Bueno, empezamos obteniendo unos planos técnicos, que estos son dibujos de estilo de impresión azul que nos muestran la información de un producto de dimensiones como altura, ancho, profundidad, hasta información específica como materiales o detalles de ensamblaje. Bueno, en la primera parte tenemos lo que son los planos arquitectónicos. Bueno, tenemos que un plano arquitectónico o plano de construcción es la presentación gráfica de la futura obra. Los planos son la guía a seguir de los constructores para construir la obra, por lo que para entender dicho proyecto, entre más detallado y específico sea, es mejor, que este nos facilite la información en lo que son las cantidades, alturas, medidas de los diferentes actividades que se presentan en el proyecto. Bueno, en esta parte tenemos lo que son los planos estructurales. Estos planos estructurales, bueno, encontramos que se representan exclusivamente los elementos portantes, excluyéndose la tabiquería, que para mejor identificación puede representarte en forma graficada con línea muy fina. Las estructuras portantes más habituales son basadas en paredes de carga a partir de tabique, pilares o arcos del mismo material, así como columnas y muros de concreto armado. Un plano de estructura recogerá gráficamente la disposición en planta de la estructura básica y la del forjado correspondiente. Aquí tenemos en la imagen pues lo que son las vigas de cimentación. Aquí tenemos las columnas especificando la varilla, ya si sea el tipo de gancho, el largo, toda la cantidad de flejes. Aquí nos estaría presentando todos estos tipos de planos, que es algo muy importante al momento de sacar nuestras cantidades. Ya lo que son los planos hidráulicos y sanitarios, bueno, esta parte nos muestran que es un mapa del circuito de tuberías, válvulas, llaves, bombas, mangueras, cilindros hidráulicos, tanques, fuentes de alimentación de un sistema que funciona con un fluido. Estos sistemas de tubería eh, básicamente juegan un papel muy importante en nuestro proyecto, porque de aquí va a depender mucho lo que es el ingreso de agua, la salida y todos estos factores. Bueno, por acá tenemos que en áreas, tenemos que el área total del lote como tal serían 559.12 metros cuadrados. En total esto nos dio un área construida ya al finalizar que fueron 2.725.60 metros cuadrados de construcción. El área libre nos sobró un área de 117.12 metros cuadrados. Bueno, aquí tenemos que el área del primer piso, esta fueron 442 metros. Tenemos que ya en las áreas del segundo al quinto piso, estas o sea, son iguales. Es la misma área para esta cantidad de pisos, para el segundo, tercero, cuarto y quinto piso, que es de 1.678 metros. Tenemos un área en el sexto piso de 330.60 metros cuadrados y el altillo que nos genera 275 metros cuadrados.
Bueno, en esta parte tenemos lo que es la ubicación que nos lo muestra en los planos. Dice que es una vivienda multifamiliar comercial que está ubicado en la carrera 27 con calle 24. Hay que tener en cuenta que este es un edificio que está de esquina. Está ubicado en Duitama, Boyacá. Bueno, aquí tenemos lo que son los gráficos. Estos serían los gráficos que nos da, que nos arroja luego de tener toda la cantidad de material, lo que es el cálculo de la IU, o sea, digamos, ya aquí abarcaría todo, todos los costos del proyecto. Aquí tenemos la diferencia que, mire, lo que nos ocasionó aquí trámites jurídicos, que siempre ocupa un gran espacio porque, digamos, es una obra que es comercial, consta de muchos apartamentos, 22 aproximadamente, y una zona de local y parqueadero. Bueno, tenemos que en los costos del proyecto, en esto seleccionamos cada capítulo que tiene el proyecto, a estos capítulos le sacamos el porcentaje. El porcentaje, para esto anclamos el total del proyecto y lo dividimos en el precio que aparece en la gobernación y así obtenemos el porcentaje. Aquí tenemos, bueno, eléctrico, instalaciones, enchapes, todo, cimentación y desagüe, la estructura, cada precio o sea, el porcentaje de dinero que se llevó cada actividad, cada capítulo. Bueno, acá en tipo de obra tenemos ya que para el tipo de obra del proyecto seleccionamos los capítulos del proyecto y le agregamos el color para diferenciar los diferentes tipos de obra. En este caso le pusimos gris a la obra blanca, gris a la obra blanca, le pusimos azul a la obra negra y le pusimos a la naranja a la obra gris, que sería esta. Aquí básicamente se mostrarían las tres divisiones de las 3 horas que tenemos en el proyecto. Bueno, como recursos del proyecto, de la obra del proyecto, en este paso sacamos los recursos de mano de obra, materiales, transporte, equipos y herramientas, desperdicio y trámites jurídicos. Enlazamos el valor total del proyecto, lo dividimos, el valor unitario y nos arroja el porcentaje de los recursos de obra. Es decir, aquí en trámites jurídicos el 33%, la mano de obra fue el 25%, equipos y herramientas tuvo bueno, eso sí, bueno, entonces materiales con otro 33%, transporte 1% y desperdicio 1%. Bueno, lo que es ya procedemos a la vinculación del Excel al Project, que básicamente para tener una programación de obra en cantidad de tiempo. Bueno, en el paso 1, pues tenemos que tener la tabla de tareas, duraciones y costos, ya que de esta tabla vamos a sacar parte importante para vincular nuestro proyecto a Project. De esta tabla se tiene en cuenta para sacar las duraciones y costos. Bueno, aquí tenemos los costos, tenemos lo que son las duraciones, que esos son los que básicamente se pasarían al Project para que nos den la cantidad. Bueno, acá tenemos que en este paso se divide el subtotal de días y el número de cuadrilla y así se halla el total de días. Acá tenemos, esto es el cálculo de la mano de obra para ver el número de lo que son las cuadrillas y dividir las actividades para obtener el total de días. Aquí le damos redondear más y en esta se trata de la tabla que ya que habíamos nombrado de presupuesto versus costos. Bueno, en el paso 5 ya tenemos que copiar al Excel, es decir, todas las actividades, todas las tareas para definir el proyecto. Agregamos una casilla donde le vamos a definir los costos, pero de esto se lo vamos a añadir a los subcapítulos, no directamente a los capítulos, porque inmediatamente vinculamos y le aplicamos sangría, esta nos va a arrojar
nos va a arrojar el valor total de cada capítulo. Y después ya en lo que es la tarea, ya nos va a arrojar el valor de todo el proyecto cuando ingresemos totalmente todos los datos correctamente. Y acá nos va a arrojar una secuencia de lo que serían las actividades. Bueno, en el flujo de caja, esto no tenemos, por lo menos yo trabajé un proyecto que es el 2010, que básicamente nos facilita lo que es el flujo de caja. Simplemente tendríamos ya tener toda la información pasada al proyecto. Le damos en unos cortos pasos que nos arrojan todo lo que es el flujo de caja. Luego de tener el proyecto, como lo dice aquí, sacamos el flujo de caja, seguimos un paso a paso para sacar nuestro flujo. Vamos a Project, informe, costos y flujo de caja. Bueno, aquí en las actas de avance de obra, estas son básicamente un resumen de lo que se ha trabajado hasta ese día, o sea, la cantidad de dinero que que se va a pagar, o sea, que se debe cancelar, incluyendo todo, lo que son los equipos, herramientas, la mano de obra, hasta cierto tiempo. Esto es un poco similar a la de inicio de presupuesto, sino que están los avances de las actividades previstas a realizar en ese determinado tiempo. Se entiende como proceso el seguimiento a un proyecto que tiene como objetivo verificar su comportamiento y sus cálculos de la IU. Bueno, aquí les voy a hablar lo que es un poco de las partes del presupuesto de la obra. Bueno, el presupuesto de la obra. Acá tenemos que los documentos estructurados. Tenemos costos directos, tenemos costos indirectos, que estos abarcan prácticamente todos los datos para la elaboración de este presupuesto. Que nos da la suma de todas las cantidades. Ya digamos aquí lo que es la unidad, bueno, determinamos la unidad, la cantidad que esto nos la arroja de los análisis que hicimos desde los planos arquitectónicos, estructural y todos estos. Tenemos el valor unitario, que este valor unitario lo sacamos de la gobernación, que este lo ajustamos para que dé un precio exacto y no se nos sobrepase para obtener el contrato. Tenemos un valor parcial, que sería la multiplicación de la cantidad por el valor unitario y la suma de cada uno de estos. Bueno, acá tenemos el valor de los costos directos, que sería la suma de todos los capítulos. Bueno, acá ya después les voy a hablar un poco de lo que son los costos indirectos. Bueno, que era lo que les comentaba ahora mismo. El cálculo de la IU. Bueno, este es un concepto que, si bien no tiene una regulación rígida, sí ha contado con un amplio desarrollo desde su perspectiva técnica, teórica, jurisprudencial, financiera, entre otras consideraciones que dan las empresas constructoras con una aproximación, bases o herramientas prácticas para el cálculo y la elevación de este concepto. Bueno, el cálculo de la IU, estas siglas significan administración, imprevistos y utilidades, que serían el porcentaje de cada una de estas actividades. Acá tenemos que, para calcular eso, necesitamos todo el personal que va a actuar en el proyecto, como almacenista, celador, maestro general, el arquitecto, el residente de obra y todos estos. Ellos tienen un tipo de contrato, bueno, el salario mínimo legal vigente ya es dependiendo, hay unos que pues es 1 o el 1.2, 2.2, dependiendo del cargo. Tenemos los días a ajustar, teníamos el plazo de mes, que este nos lo votó el proyecto. Esto sería básicamente anclando todas las actividades en el proyecto, lo dividimos a los 30 días que trae un mes y lo dividimos y nos da un resultado de 24.5 meses, que esto nos arroja un IU en total, sin incluir el IVA, porque en nuestro proyecto no incluimos el IVA, de un 28.27% para el cálculo de la IU. Bueno, una especificación técnica. Bueno, tenemos que la especificación técnica es una actividad, una forma donde explicamos el paso a paso
de una actividad en obra. Tenemos que en esta incluimos lo que es, bueno, tenemos una descripción, tenemos el proceso constructivo, tenemos una tolerancia, tenemos materiales, tenemos equipos y herramientas, que aquí sí lo incluimos, y unas medidas y forma de pago, y un no conformidad. Bueno, en esta especificación técnica tenemos que es un enchapado de fachada con placas de mármol, piedra bogotana o placas prefabricadas de concreto. Bueno, tenemos que la unidad de esta es en metro cuadrado. Eh, bueno, tenemos que en descripción se trata aquí de identificar el sistema de enchapado de fachadas con placas de áreas relativamente grandes que generalmente son de mármol, piedra o prefabricadas en concretos. El enchape consiste en el recubrimiento de diferentes elementos de construcción, en este caso de fachadas. También elementos como los muros, escaleras, vigas o columnas con el fin de aumentar su durabilidad y resistencia y dando acabado único. Para la instalación del enchape en cerámica es clave eh, la correcta planificación del trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a definir por dónde empezar, cómo nos conviene, los cortes de la cerámica para que esto nos dé un acabado perfecto. Lo bueno, digamos, lo más perfecto y menos visible que sea necesario. En el proceso constructivo, bueno, tenemos unos pasos. Bueno, en la tolerancia, tenemos la superficie enchapada deben quedar plana, o sea, esta tolerancia para la aceptación son los requisitos que debe tener la actividad para la aceptación de la actividad. Bueno, en esta se dice que la superficie enchapada debe quedar plana sin zonas que produzcan encharcado o con pendientes adecuadas en caso de que sean necesarias. La estabilidad del piso debe ser buena, que no se levante los azulejos, y la resistencia a la absorción debe ser adecuada al uso al que se tiene sometido. Bueno, tenemos en materiales que utilizamos un mortero de base de mezcla 1.5 en volumen, cemento y arena de pega lavada. Tenemos azulejos. El azulejo es esmaltado, pasta porosa con especificación en Incontec 919. Cemento blanco, que esta nos la arroja en la norma Incontec 362. Y tenemos un último material que es el bióxido de titanio. Bueno, ya en equipo y herramienta, bueno, tenemos palustre, llana, regla metálica, nivel, mezcladora, cincel o muela pequeña, máquina cortadora de azulejos, cepillo de cerda, paño, estopa y trapeador. Bueno, de medidas y forma de pago. Se medirá y pagará metro cuadrado, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida de pago debe ser retenida directamente en la obra sobre el estrictamente ejecutado. Dicho proceso debe realizar conjuntamente con la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. Bueno, y en no conformidad ahí tenemos unas pequeñas cosas. Bueno, en el análisis geométrico tenemos que el análisis geométrico se saca de los planos hallando anchos, altos y largos de cada ítem según corresponda a la unidad de medida, ya que se pueden calcular en metros cuadrados, metro cúbico, metro lineal, unidad, kilogramos, ya dependiendo de la actividad. Luego de hallar las correspondientes medidas, se pasan a la tabla, del cual se multiplica por la cantidad, luego de tener todas las cantidades sumadas. Entonces, así hallamos el análisis geométrico por capítulo. Acá tenemos todo el proceso de digamos, el cálculo del acero. Tenemos una tabla, el largo, el alto. Esta nos arroja el análisis geométrico. Bueno, ya les vengo a hablar ya avanzando un poco más allá, dejando ya lo que es las cantidades de los planos y todo. Vamos a hablar un poco lo que es las partes de un APU, que el APU básicamente son análisis de precios unitarios. Bueno, tenemos el análisis de precio unitario.
Bueno, el nombre del proyecto, vivienda multifamiliar comercial. El proponente, tenemos un capítulo, tenemos un ítem, tenemos una unidad, que eso sería, digamos, el encabezado de la parte del APU. Como primera, tenemos lo que es la mano de obra, que esta mano de obra va en cuadrilla, de acuerdo al capítulo jornal, se basa al salario mínimo vigente año y al día en que está esa profesión. Tenemos las prestaciones, tenemos un jornal real, tenemos un rendimiento y tenemos un valor unitario. Como lo podemos ver aquí, bueno, lo primero es la mano de obra, que tenemos el jornal dependiendo la actividad que se vaya a ejecutar. Por lo menos aquí la tenemos como primero, como 1.1, en preliminares, localización y replanteo de obra arquitectónica. Entonces, esa actividad la realizaría una cuadrilla AA, que tiene un jornal del oficial de 77.333 pesos y el ayudante de 46.400. Tiene unas prestaciones el oficial de 204.204.82% y el ayudante de 212.90%. El jornal real, bueno, nos da multiplicando esta nos da un rendimiento que esto lo sacamos del cálculo del rendimiento de mano de obra. Bueno, en segunda parte tenemos lo que es equipos y herramientas, que esto nos lo arroja el APU dependiendo en la actividad ubicado en los de la gobernación. Es un archivo que tenemos, al que tenemos acceso para medir las cantidades de todas estas. Ya va dependiendo, hay unos equipos que hay unas actividades que necesitan otros equipos, por ejemplo, esta solamente necesita equipo y herramienta menor, que nos da un precio unitario de 211.36 pesos, con una cantidad de 0.10. Nos da un valor unitario multiplicado por la cantidad y nos da el subtotal. Tenemos los materiales. En este paso se repite lo mismo que equipos y herramientas, solo que en este caso la unidad se trabaja con metros lineales, metros cuadrados, metro cúbico, unidad, kilogramo. Y en la descripción van los materiales que se necesitan y correspondan al ítem. Por ejemplo, en esta necesitamos lo que es madera durmiente, necesitamos una plantilla, estaba en metro lineal y este va en libre. Precio unitario, tenemos la cantidad de que esa va ajustado al de la gobernación y nos da un valor unitario y un subtotal. Bueno, tenemos que el desperdicio y transporte, tenemos el desperdicio y transporte que este básicamente es un porcentaje que ya viene de la gobernación, que tenemos un desperdicio del 5% y el transporte del 3%. Esto nos arroja un total, nos arroja también lo que es los costos directos y los costos indirectos que luego se calculan en el cálculo del IU. Bueno, el desperdicio y transporte, el desperdicio es que se tiene un porcentaje por perder una cantidad mínima de un material, transporte, la traída de material que se requiere para la obra. Bueno, aquí tenemos una tabla que ejecutamos, que elaboramos, que es el costo real del salario. Este costo real del salario, bueno, va dependiendo del año, ¿no? Porque tenemos que todos los años el salario mínimo va aumentando, puede aumentar, puede disminuir. Entonces, ya teniendo esta tabla para obtener todos los precios, no sería necesario elaborarla nuevamente. Solamente se cambiaría el sueldo mensual dependiendo al año que se esté realizando el trabajo. Bueno, tenemos que el costo real del salario se saca de los salarios mínimos de acuerdo al año vigente y de acuerdo a la profesión con todo lo de la ley, incluyendo días de vacaciones, descansos y días festivos, que eso los tenemos acá, permisos y todos estos. Tenemos lo que es el salario mensual del subsidio de transporte. Aquí tenemos que, bueno, un 16%, un 20%, un 8.5%, un 12% y 0.52%. Bueno, en el cálculo de cuadrillas, tenemos que el cálculo de cuadrillas lo colocamos según el trabajo que se haya
que se vaya a hacer en el trabajo que se divide entre albañilería, instalaciones, que son estas albañilería, instalaciones, pintura, carpintería metálica, carpintería, bueno, va dependiendo, tenemos también el de drywall, bueno, y tenemos el cableado que pertenece a la parte eléctrica. Estos serían básicamente todas las instalaciones eléctricas. ¿Qué nos da? Bueno, una hora efectiva dependiendo, otra vez nuevamente tenemos que ingresar, va dependiendo del salario mínimo legal vigente de ese año. Y tenemos el subsidio de transporte que también puede variar. Tenemos un jornal de ayudante, tenemos un valor real del jornal y tenemos el valor total de la hora ayudante. Esta sería la hora. Esta sería el día y esta sería la del oficial. Y ya dependiendo de la actividad vamos a anclar cada uno de estos porcentajes, de estos precios a la actividad. Bueno, el rendimiento de material. El rendimiento de material, para hacer el rendimiento de material nos vamos a los APU según los materiales y herramientas que necesitamos. Traemos la cantidad de obra del inicio de presupuesto, luego traemos el rendimiento que hemos tenido del APU y este lo multiplicamos por el 5%, que esto nos da el rendimiento. Dado serio del desperdicio, este resultado se multiplica por la cantidad de obra, de esta sacamos el total convertido. Esto lo redondeamos y obtenemos la cantidad del material. Aquí tenemos la cantidad de obra, el rendimiento de material. Tenemos que esto lo multiplicamos por el 5%. Tenemos una cantidad parcial, tenemos la unidad de medida, tenemos el total convertido y esto lo redondeamos. Y esta sería la unidad de pedido. Entonces en el redondeo es básicamente lo que se pediría o se necesitaría para hacer dicha actividad. Ya va dependiendo. Bueno, en lista de insumos tenemos que esta es muy importante para nuestros cálculos cuando vamos a realizar nuestros pedidos y compra de materiales. Bueno, tenemos que la lista de insumos nos facilita el control de equipos, herramientas y materiales que vamos a necesitar en nuestra obra, además de llevar las cantidades y costos según precios de la gobernación para ajustarlos a precios correctos, que nos den precios justos. Por lo menos aquí, digamos, aquí necesitaríamos cemento. ¿De dónde lo traemos? Bueno, tenemos la marca que es Argos, tenemos la unidad que es la unidad que donde el proveedor nos los vendería a nosotros. Bueno, cantidad sí uno normal y tenemos el valor unitario. Este valor unitario se saca del precio de la gobernación o dependiendo la página o la empresa. Ya aquí tenemos Argos, tenemos cantera, tenemos diferentes materiales. Bueno, tenemos una tabla muy importante que es el PDR 60, que esta la lista de insumos nos facilita el control de equipos y herramientas. Bueno, listo. Que vayamos a necesitar que vamos a necesitar en nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos una actividad que es el análisis geométrico de varilla para las columnas. Aquí tenemos la varilla, bueno, aquí nos arroja, tenemos que poner el número de la varilla, tenemos la longitud, que esa nos las arroja desde el plano. Bueno, tenemos la multiplicación, tenemos el valor parcial. Este sería el gancho, o sea, el gancho de la suma de la varilla que vamos a necesitar. Necesitamos la cantidad, bueno, la longitud parcial, necesitamos el peso, que ese nos lo arroja desde una tabla. Tenemos un subtotal, la cantidad que nos dicen los planos y la cantidad de obra. Entonces esto nos da un total de 5.16 varillas y redondeadas serían 6 varillas para la primera, para la columna C1, que esto nos lo da en los ejes. Bueno, esto sería todo. Bueno, muchas gracias.